Y estamos de vuelta entonces en nuestro quinto capítulo de Enhorabuena, aquí transmitido por TV Inet cada jueves. Y les tengo que presentar a un capo de Osorno, un médico, cirujano, neurocientista, ¿así se dice? Sí. Él es Felipe Ríos, un tremendo personaje. Yo en verdad quería tenerlo aquí, así que me saco el gusto. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Fanny. Un agrado estar nuevamente en INET, por supuesto, y primera vez teniendo el agrado que me entrevistes tú, pero sigo tus redes sociales hace rato ya, así que es súper agradable poder conocernos un poquito más en esta instancia. Bien, aquí vamos a relajarnos para conocerte un poquito más a ti. ¿En qué estás tú? ¿Cuál ha sido como tu camino, tu inicio? Empecemos por lo primero. Eres médico. Sí. ¿Cuándo decidiste ser médico? ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué? ¿Dónde salió tu espíritu de servicio también? Porque para ser médico hay que tenerlo. Sí, claro. Más en estos tiempos. Sí, claro. Cuente más o menos. Parto por agradecer y sacarme el sombrero por aquellos que están ahí en el área de la salud dando el esfuerzo, el cariño, ¿cierto? A un centenar de personas que están siempre requiriéndolo, ¿cierto? Más todavía en pandemia y han estado siempre allí, así que mi salud y mis felicitaciones para todos los colegas que están en eso. Y muchos que han dado su vida, que partieron. Además. Bueno, yo en el colegio quería estudiar cosas más relacionadas con la matemática, con la ciencia, me gustaba mucho la astronomía y estaba como por ese camino. Y estando en tercero o cuarto medio, mi papá se enfermó mucho y estuvo mucho tiempo en el hospital. Y ahí, en las visitas de las que yo iba a verlo a él en el hospital enfermo, empecé a vivir algunas cosas que me acercaron más a la tierra, como digo yo, y me alejaron un poco más de las estrellas. Y despertó una vocación bien potente al vivir cosas en el hospital, al asistir a otros pacientes, asistir a otros familiares de pronto que estaban ahí, que te pedían ayuda en el pasillo y empezar a vivir algunas cosas. Y lo que yo viví también con mi papá muy enfermo durante mucho tiempo en el hospital fue fuerte en ese tiempo. ¿Te marcó eso? Fue como bien intenso. Y fue una promesa que le hice a mi papá en ese momento, porque yo iba a estudiar medicina y me costó entrar, salí con una nota no tan buena del colegio, así que me costó un par de años entrar a medicina. ¿Tú eres osornino, Felipe? Soy de Concepción. De Concepción. Sí, y ahí, bueno, el que la sigue la consigue. Pues. Ahí me empecé a dar cuenta que era bien perseverante y después de un par de años, ¿cierto?, de estar estudiando odontología, luego logré entrar a medicina. Y estudié en Concepción, terminé en Chillán, en la Católica de Concepción, y apenas salí me quise venir al sur, el sur me encanta. ¿A Osorno? ¿Por qué Osorno? Osorno fue de casualidad, fíjate, porque la idea era venirse al sur sí o sí. Bien. Y tomé mi currículum de recién egresado y literalmente de Temuco al sur empapelé el sur con mi currículum. Donde me lleve el viento. Donde me lleve el viento. Y ahí se lo lancé al universo nomás y me llamaron de Entre Lagos, en una posta rural bien alejado, bien rústico. Ya, aventurear nomás. Y ahí fui, estuve trabajando poquito tiempo ahí. Y después me cambié a Osorno, en la zona urbana también, y ahí empezó como mi vida de médico, digo. ¿Cuánto tiempo ejerciste de médico? Porque les tengo que contar que este caballero ha ido transformando su vida. Sí. Como médico estuve desde el 2009 hasta el 2018. 2018. Sí, hasta el 2018. Sí, 9 años más o menos. ¿Qué te hizo decidir dejar la medicina desde ese ámbito? Desde esa mirada. Bueno, yo desde siempre me considero un científico y en paralelo siempre fui empresario, siempre tuve emprendimiento. ¿Tenías ese bichito del emprendimiento? Siempre. En el tiempo donde estaba en la universidad, mi primera empresa la tuve en quinto año, era una empresa informal, no sabía que era un emprendedor, no sabía que era la innovación lo que me movía, entonces en mi carrera no nos enseñan nada de negocios, pues nada. A pesar de que el vendedor más importante es el médico, digo yo, porque el médico tiene que explicar y convencer a un paciente de seguir un tratamiento. Y en paralelo, siempre ligado a temas de innovación y temas de emprendimiento en paralelo a la carrera de medicina o al ejercer, digamos, estudiar, qué sé yo. Y de pronto me fui encontrando con proyectos que le llamamos hoy día empresas con propósito. Claro. Que son empresas en el fondo que ocupan los negocios para hacer el bien al planeta y a las personas. Y eso me voló la cabeza. La verdad es que me enamoré muchísimo de poder tener negocios que le pudieran hacer bien a las personas, a las empresas. Y
Y me fui formando en temas de negocios también, hice un MBA por ahí, estudié otra cosa y de pronto me encontré con un posgrado en Rusia que es de neurociencia del comportamiento, con mención en comportamiento comercial. Y estudié eso y la verdad es que fue bien, bien, bien interesante porque se acercan al ser humano desde una mirada mucho más cuántica, literalmente. Pero no te me apures, no te me apures. Y bueno, y por ahí decidí la otra llamada, digamos, el otro llamado. Claro. Sí. Te quiero preguntar la importancia igual, porque yo creo que le pasa a muchos, a muchos chicos que están estudiando hoy día también o que han estudiado antes y que hoy día están reinventándose y buscando otro camino. Así es. Yo siempre he dicho que creo que, me imagino que ahora tú también, que estudies una carrera no es lo que tú vas a hacer el resto de tu vida. Sí. Si bien te va a ayudar a tu camino, porque tú seguiste igual con el tema de la medicina y viendo ese camino, pero dentro de otro nicho, de un emprendimiento. A mí también me pasó, y yo creo que a muchos. Entonces, no se mueran porque no entran hoy a la universidad, chicos. No, sin duda. Lo que estudiaste no, puede ser. lo que estudiaste no te define. Ajá. Ese es el lema, lo que estudiaste no te define. Sí, por supuesto que te va a servir muchísimo. Exacto. El estudiar cualquier cosa va a ser una tremenda base para encontrar cómo resolver los problemas, las redes de contacto que puedes tener, el saber dónde está la información, etcétera. Pero lo que estudiaste no te define en absoluto. Pero las reinvenciones no son tan simples en un principio, sobre todo cuando hay que trabajar en aceptación de otra incómodo. cosa. Exactamente, sí. Estás recreándote fuera de tu sitio de confort, bien, Exactamente. incomodándose, pero eso siempre tiene cosas buenas. Sí, aparte que no puedo hablar por todos, pero yo sí puedo hablar por mí. En ese tiempo yo sentía una presión social muy fuerte, muy, muy fuerte. De mi familia también. El médico es y el médico muere. Claro, y de hecho que en algún minuto hayan dicho, claro, tú eres médico y ahora eres emprendedor, y además que de pronto como emprendedor no te va tan bien, a veces fracasas y vas aprendiendo, qué sé yo, y cada vez vas, como digo yo, cada vez vas emprendiendo mejor. Hasta que llega un minuto en que ya manejáis muy bien el tema de los negocios, pero igual hay circunstancias que están fuera de tus manos y que también te puede ir mal en algunas cosas. Como también te puede, por ejemplo, las pandemias que a mucha gente le ha ido mal, pero a muchas otras le ha ido muy bien también. Así que la reinvención puede tener un costo emocional alto en la medida que cueste más aceptarte a ti mismo en este nuevo rol, digamos. Y ahora voy a hacer una pregunta, porque no todos somos científicos, no todos somos científicos como tú, que nos cuentes un poco qué es y de qué se trata la neurociencia. Sí. Es principalmente una rama de la ciencia, ¿cierto? Que tiene que ver con todo el sistema nervioso, básicamente, en palabras simples. Y dentro de esa rama es lo más clásico que todo el mundo probablemente sabe: la psiquiatría, la neurología, neurocirugía, psicología, psicopedagogía también. Todos los que trabajan de alguna manera con el cerebro, con la mente, con las emociones también. Claro. Todo eso está englobado en neurociencia. Y hoy día la neurociencia está muy, muy, muy fuerte, muy ligada a temas computacionales también. Porque el neurocientífico trabaja muy de la mano con los programadores, porque todavía no entendemos muy bien cómo funciona el cerebro en muchas áreas, y le tenemos que decir a los programadores cómo funciona para que ellos repliquen ciertos funcionamientos del cerebro. Pero el cerebro es una máquina maravillosa, es un órgano maravilloso y muy, muy, muy complejo, mucho más de lo que nosotros creemos. Así que la neurociencia me encanta, yo estoy enamoradísimo de la mente humana y también de esta mirada, como te decía, más cuántica del ser humano, que es muy linda también. A mí me fascina igual, creo que es algo que hemos ido descubriendo de a poco, porque somos muy complejos todos, hijos de Dios. Claro. Así que, ¿en qué ámbito lo usas tú, la neurociencia? ¿A dónde, me imagino tú, que te va dirigido a un, no sé, público o tu cliente? ¿En qué lo usas tú? Mira, cuando llegué de la formación, elegí el mundo del emprendimiento, principalmente, y con apellido el mundo del emprendimiento con propósito. Bien. Y empecé a ayudarles de alguna forma creando métodos de todo esto que aprendí en neurociencia, de la mente, del comportamiento, de cómo tomamos decisiones y todo lo demás, ligado mucho al desarrollo de productos y al entrenamiento principalmente comercial, en cómo destrabar ciertas habilidades que los seres humanos tenemos, y que a veces tienes trabas también, tienes anclas o algunas cosas en tu mente, creencias, conductas, aprendizajes que no te dejan expresar tu potencial.
Algo parecido a lo que hacen los coaches, pero yo no, a pesar de que tengo formación en coaching, no lo uso en mi trabajo habitualmente. Bien. Lo uso mucho más desde un ámbito científico, 100%, y cuando lo explico un poco a los mismos clientes, a los mismos entrenados que tengo, ellos me dicen, oye, pero esto que está aquí es como tan lógico. Claro que es lógico, pero solo muchas veces no te dais cuenta, no te logras dar cuenta. Entonces a veces es solamente entregar alguna herramienta, en otros momentos es entrenar mucho más en conciencia, entrenar, por ejemplo, mindfulness, tema de meditación. En otros momentos es cuestionar ciertos paradigmas y hacer que la misma persona reestructure nuevos paradigmas. Desaprender, ¿cierto? Y reaprender nuevas cosas. Y en otros, derechamente, son herramientas mucho más duras de, por ejemplo, productividad en alto nivel, que tengo un método ya hace 2 años y medio que vengo entrenando un método que se llama... ¿Tú lo creaste? ¿Tú lo has ido creando? Yo lo creé, sí. Yo lo creé. Es un estado mental que está bastante estudiado. Pero yo creo un método para inducir un estado mental de alta productividad. Y ahora que he estudiado harto más, es básicamente un estado alterado de conciencia que permite que tengas mucha creatividad y mucha productividad. Y es muy, muy interesante porque logras básicamente aumentar tu productividad de manera muy exponencial en periodos breves de tiempo, 1 hora, máximo 1 hora y media, los que logran estar más tiempo conectados a este estado mental. Y es un método de productividad muy, muy bonito. ¿No se te ha ocurrido alguna vez un librito o algo sí, así? Está en edición en este momento, sí. Mira. El método se llama Neuroflux y está en edición el libro y tiene harto de conciencia y harto de esta mirada, como te digo, más cuántica del ser humano. De hallazgos científicos que son potentes, como por ejemplo que emitimos luz, que tenemos campos electromagnéticos medibles. Hemos tenido un cambio de conciencia importante, creo, la humanidad. Creo que no somos pocos los que lo notamos. Vamos subiendo una frecuencia, una vibración sin más. Duda. Por ejemplo, un dato anecdótico del ser humano. Hace poco se identificó que el ser humano tenía una molécula en su sangre que se llama magnetita. Y la magnetita es un mineral, que es un mineral en el fondo imantado, que tiene que ver con los imanes y qué sé yo. Y en relación a eso empezaron a investigar si es que los seres humanos teníamos algún órgano, un sentido, digamos, que tiene que ver con la magnetita. Y se descubrió que los seres humanos tenemos geolocalización igual que muchos animales y somos capaces de con los ojos cerrados. La investigación descubrió que con los ojos cerrados sabíamos dónde estaba el norte. Y se cree que sabemos dónde está el norte porque tenemos esta percepción con el norte magnético de la Tierra. Entonces, ahora ya el nivel es más invisible, ¿cierto?, del ser humano, no tan físico, no tan biológico. Estamos buscando sensores, comillas, o básicamente sentidos que creíamos que eran inexistentes. Y la aproximación a la intuición, por ejemplo, también está siendo muy, muy interesante. Los psicólogos más estructurados, más ortodoxos, ¿cierto?, creen que la intuición es un error cognitivo del cerebro y es como, no, si tienes la cara de tal manera, si estás vestido de tal forma, si tienes barba, usar lentes, ahí va a estar la intuición. Y la verdad es que en Rusia se está investigando ya estos sensores biológicos que no sabemos bien dónde están. A mí mi especulación educada es que están en la piel, que los vellitos de la piel tienen esa capacidad de recibir lo que tú emites como campo electromagnético. Claro, nosotros pensamos que se acorta aquí nomás y la verdad es que creo que... Es enorme, es enorme. De hecho, las investigaciones muestran que el campo electromagnético, con los sensores que tenemos hoy día, mide 2,5 metros más o menos desde que sales de tu cuerpo. Pero es porque el sensor no puede medir más lejos, básicamente. Y además tienes un campo magnético en el corazón, en unas células que emiten este campo, y además en el cerebro que emite ondas que son medidas clásicamente con los electroencefalogramas, pero con otros aparatos se puede medir la emisión, valga la redundancia, de ondas electromagnéticas de tu emoción y tus pensamientos. Así puedes sentir, por ejemplo, como cuando, o sea, me imagino como cuando tú sabes que viene tu papá o viene y ni siquiera ha tocado la puerta, ni siquiera ha dado vuelta a la esquina y tú sabes que viene. O tu mamá. Es que hay una serie de situaciones que se relatan como lo que estás diciendo tú. O no sé si te ha pasado que puede ser súper especulatorio lo que voy a decir, pero que te pones a pensar mucho en una persona a la que le tienes cariño y de repente te llaman por teléfono o te envían un mensaje por Instagram. Telepatía. Bueno, entonces tú dices... ¿Existe la telepatía? Sí, ¿Hay existe. investigación? Sí, hay investigación de eso. De hecho, hay una investigación maravillosa rusa, que es un científico que inventó un método para poder leer con los ojos cerrados. ¿Qué te parece? Entonces tú dices,
esto ya te empieza a cuestionar mucho de la estructura de la realidad. Tú dices, ¿cómo leer con los ojos cerrados? Sí, leer con los ojos cerrados. Y hay personas que tienen deficiencia macular de retina, que son enfermedades degenerativas muy desagradables, porque la persona va progresivamente perdiendo la vista, habiendo tenido una visión normal en su vida, y han sido entrenadas por este científico ruso y logran básicamente leer con los ojos cerrados y mirar las etiquetas de todos los supermercados y ver, no con los ojos. Y de hecho, si me apuras un poquito, hay otra situación que explicaría cómo es que los seres humanos podemos mirar sin los ojos, que tiene que ver con la experiencia cercana a la muerte, que es un tema que a mí me encanta, que es muy lindo, que es lo que ha llevado a la neurociencia hoy a cuestionarse muchos paradigmas respecto del cerebro, de dónde está la conciencia, qué es la conciencia, todavía no sabemos muy bien qué es lo que es. Pero sin embargo, cuando estas personas tienen muerte clínica y salen, comillas, de su cuerpo, por no poder explicarlo de otra manera, claro, logran ver y logran tener experiencia y logran memorizar cosas y logran aprender cosas en el entorno cuando están fuera de su cuerpo. Y están muertos literalmente, físicamente. Su cerebro está apagado, su corazón está apagado, no hay sangre por ninguna parte. Sin embargo, cuando vuelven a la vida, ¿cierto? Tienen la memoria, lograron ver, lograron oír, lograron percibir un montón de situaciones. Otros idiomas. ¿Te fijas? Entonces, está claro que cuando estamos, comillas, desde el punto de vista físico o material, los ojos no sirven para mirar. Pero cuando estamos desde el punto de vista de conciencia solamente, claro, pareciera que somos capaces de percibir otro plano de la realidad u otra estructura de la realidad que con los ojitos a nivel normal no somos capaces de verlo. ¿En qué momento? Porque nosotros podemos pensar, Felipe es un médico, super ciencia, aquí la mayoría de los científicos es como lo que está probado ya, eso es lo que se acepta, entonces el resto es casi como una locura, ¿cierto?, o algo, espiritualismo, sí, sí, que es hippie, sí, ¿cierto? Entonces, pero ahora este hippismo que fue hablado ya y ya ha hecho un camino largo, sí, alguien lo pescó por ahí. ¿Cómo llegó a tu vida de salir de ser médico, científico, a tratar o a que te llame la atención este tipo de investigaciones? Hippie. La verdad es que siempre tuve un acercamiento desde que soy muy chico con temas relativos a la meditación. Siempre estuve muy interesado en estas capacidades como medias sobrehumanas de la mente. Y recuerdo haber leído a los 13 años los primeros libros respecto a estas percepciones, leía mucho, un poco ñoño, pero leía el Sherlock Holmes, y el Sherlock Holmes era un gallo como tan perceptivo, tenía una mirada divergente y todo lo demás. Y mi mamá me recomendó una vez un autor que era un monje tibetano. Y fui a la biblioteca en Concepción, me acuerdo, que era el único lugar donde estaba este libro, y leí algunas de las cosas de este monje tibetano y ahí me aproximé por primera vez a ver las investigaciones que hacían con los monjes tibetanos, con estas comunidades que viven literalmente en la montaña, en el Himalaya, y que lo han estudiado en múltiples universidades. Están concentradísimos en su evolución. Es que en realidad si esos seres humanos que están ahí tienen esta capacidad de desarrollar estas habilidades de manifestación de cosas de la realidad, por ejemplo, son capaces de calentar sus manos a tal nivel que son capaces de encender fuego. Pareciera mitología, pero esto que te estoy diciendo son investigaciones que hizo la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford, están publicadas ahí. ¿Lo llega a ser un poquito el Reiki también, cierto? No lo sé, no sé en realidad si el Reiki tiene como esa capacidad, pero especulando puede ser, porque hay todo un ámbito energético, emisiones de energías que no son las que estamos mirando. Claro. De hecho, te digo otra investigación más que es muy bonita. En relación al invitado anterior, ¿cierto?, que tiene que ver con la música, algo que me encanta también, que es la música. Hay una investigación que tiene que ver con los campos de sonido, se llama cimática, que es toda una línea de investigación respecto de cómo forma la música y las frecuencias de onda musical, digamos, cómo forma los campos. Y dependiendo de la frecuencia en la que se emite el sonido, se forman distintas formas, valga la redundancia. Lo que se descubrió es que a algún científico ahora con inteligencia artificial y algunos sensores se le ocurrió medir y observar los campos de emisión de la voz. Lo que tú dices, ya, súper simpático, porque un tono, qué sé yo, una frecuencia, qué sé yo. Pero lo que se descubrió es que lo que hablas se traduce en una imagen fractal muy bonita cuando hablas desde el amor, la compasión, la motivación, la inspiración, y se convierte en una imagen horrible cuando hablas con la emoción de odio, rabia, rencor o algo que te desagrada.
¿Cómo explicáis eso? Me estalla la cabeza. Y eso es una investigación que hoy está en curso, muy, muy interesante, porque quiere decir que parece que el mensaje vocal contiene muchísima más información que solo lo que tú dices. Exacto. Y no tiene nada que ver con el lenguaje no verbal, que desde la neurociencia del comportamiento lo estudiamos tanto, ¿cierto? El cómo te sientas, cómo expresas tu emoción y qué sé yo, sino que la emoción que emites con tu voz se traduce en la vibración de tu voz, que traduce una conformación de un campo espacial que impacta al otro ser humano. Creo que estuvimos muchos siglos subestimándonos Sí. y creyéndonos superiores a la vez, como ilógico, pero que tenemos muchas más capacidades, Sin duda. pero que somos parte de todo. Sin duda que Somos sí. parte Sin de un duda todo. que Si sí. faltas tú, si falta usted, amigos en casa, el mundo cambia. Sin duda que sí. Y eres irreemplazable para esta realidad. Así es. Entonces, ay, yo me volvería loca con con toda la información que tú tienes, porque yo creo que mucha gente se hace esas preguntas en casa, Sí, claro. pero es difícil poder respondérselas cuando estás sintiendo solamente. Tú te animaste un poco más a investigarla y Sí. estudiarla. Y hay una rama enorme de científicos en el mundo que está hoy mirando al ser humano desde este otro prisma. Somos mucho más que carne y células y reacciones químicas. Tenemos una capacidad enorme de poder potenciar nuestro estado de salud. Tenemos una capacidad enorme de poder entender nuestra conciencia, aunque no sepamos muy bien qué es lo que es, sabemos que está ahí. Y todavía no está tan difundido, pero también tenemos una capacidad enorme de sanar también, educando nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y cuando ¿Tienes tú, el poder de sanar? es el ¿Tenemos poder de sanar. Todos los seres humanos tenemos, pero de hecho es súper simple. Cuando te martillas un dedo, Se regenera. se regenera solo. Eso mismo, si lo Y llevas con a el nivel... Poki ni siquiera le dijiste. Nada. Que Esa capaz que misma, si lo si te trabajamos fracturas bien, un hueso, si regenera. tus materias primas también, se sana el hueso. Ajá. Desde el punto de vista emocional también puedes sanar. Y desde el punto de vista del potenciamiento de tus habilidades también puedes hacerlo. Desde ahí, cuando tenemos estos, pues claro, nosotros nos quebramos una pierna o algo así Ajá. y lo podemos ver. Está El mundo material, el dolor, el ¿cierto? mundo material. Exacto. Entonces, desde las emociones, cuando te duele el corazón, la emoción, no sé, cuando tienes alguna pérdida o cuando... Sí, claro. Pues por ahí la neurociencia también tiene algo que decir. Sin duda. De hecho, hay una rama de la neurociencia que acompaña mucho y ha estudiado mucho las experiencias del término de la muerte. Son muy bonitas las experiencias. Hay un estudio grande de alrededor de 12.000, 14.000 abuelitos que estaban en hogares que empiezan a contar percepciones extrasensoriales muy, muy simpáticas. Y se repiten. Hay un estudio muy grande que se está haciendo en la Universidad de Virginia, que tiene un centro liderado por un psiquiatra muy científico, en donde hay publicaciones fenomenales respecto de lo que pasa, y estas se llaman experiencias de término de vida. Y son muy, muy, muy interesantes lo que la gente describe, lo que podríamos llamar fantasmas, por ejemplo. Claro. Pareciera que son percepciones reales Energías de otra realidad. de energías de otra realidad, porque pareciera que la muerte es solamente una transición. Y de hecho la ciencia ya descubrió que el más allá existe. ¿Qué es lo que es el más allá? Bueno, no se sabe. Oye, nos quedamos con tantas preguntas, amigos, en su casa. Yo sé que ustedes también. Me explota la cabeza y tengo muchas más preguntas que hacerle. Así que, pero lamentablemente esta realidad se nos acaba ahora. Pero queremos tenerte nuevamente para que nos vengas a contar también en qué estás ahora, porque estás igual emprendiendo en otra cosa. Sí, claro. También que queremos conocer igual, que tiene mucho que ver también con el cuidado y la conciencia del mundo en el fondo, del cuidado y de nuestro planeta. Sí. Felipe, muchas gracias, pero te quiero invitar a que tú nos cuentes, y a los amigos en la casa también, dónde te podemos encontrar, dónde en tus redes sociales, por ahí, tu casa. Sí, Felipe Ríos Neurociencia en Instagram, @Felipe Ríos Neurociencia en Instagram, es el lugar donde más interacciones tengo. El Facebook está un poquitito dejado de lado. Mi podcast Neurociencia Marketing Digital, que humildemente ya llegamos a más de 36.000 oyentes a nivel latinoamericano, incluso en algunas partes de Estados Unidos también nos escuchan. Serían mis dos plataformas más conocidas, digamos, el podcast Neurociencia Marketing Digital y en Instagram @Felipe Ríos Neurociencia. También tengo un canal de YouTube que estoy empezando a subir un poquitito más de contenido, pero ahí es donde más interacción tengo, es en Instagram. Sí. Bien.
Bien, de aquí desde Osorno haciendo neurociencia con este genio también. Yo voy a aprovechar de hacerle un par de preguntas y después les cuento a ustedes también. Y obviamente los invito a que nos acompañen el próximo jueves porque también tendremos grandes invitados, unos personajes osorninos de aquí que vienen unos músicos de rechupete también para que les pongan oído y los busquen en sus redes sociales. Felipe, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes en su casa, 1000 besos. Que tengan buena tarde y nos vemos entonces el próximo jueves.